aceptado nuestra invitación. El día de mañana se cumplen 9 años del gobierno del presidente Rafael Correa, y como todos los años, SEDATUS presenta la evaluación que hace la población del gobierno del presidente Correa. Este es un trabajo que proviene de dos fuentes. La primera fuente es la opinión de la población, que es consultada por lo menos una vez al mes. Se consulta en 23 provincias continentales y en muchos de los casos también en la provincia de Galápagos. La consulta a la población se hace a través de una selección probabilística de hogares que incluyen todas las áreas urbanas y rurales del país. Es una selección de personas de 16 años en adelante, con un promedio de 2.000 a 2.300 personas en cada entrevista. Y pues como ya indiqué, es una entrevista aleatoria, con selección aleatoria, y esto hace que sea una muestra que tiene un 95% de nivel de confianza y con un margen de error de 3.5 en todos sus resultados nacionales. También debo indicarles a ustedes de que este estudio es un estudio que no es ordenado por una institución ni pública ni privada en especial. Es un estudio que se entrega a los suscriptores de este trabajo, que son personas, instituciones nacionales e internacionales, y que reciben esta información pues en forma permanente todos los meses. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que les vamos a presentar a ustedes? Primero, los resultados de estas investigaciones tomadas directamente por SEDATUS. La segunda fuente, que también la vamos a presentar aquí en forma muy resumida, son los datos que provienen de las fuentes oficiales del INEC, del Banco Central, del Ministerio de Finanzas. O sea, son datos pues, que están a la mano, que están a disposición de toda la población del país y del exterior. Como un resumen también yo quiero decirles, como un resumen de la primera parte, hemos encontrado que el presidente Rafael Correa registra índices de aprobación que son realmente no observados en el devenir democrático del país. Ya vamos a ver los datos. El 73% de la población aprobó al presidente cuando él inició su gestión, y se mantuvo con un promedio prácticamente en los 7 a 8 años superior al 55%. Y es desde el año 2014 cuando comienza a haber una baja en su aprobación, menor al 50% incluso. En el año 2015 es cuando se registra también ya una baja no observada, que fue en el año 2015 como 43%. Se recuperó después de la visita del Papa Francisco hasta diciembre, y luego también hemos observado que va bajando hasta que en el mes de mayo tiene un 36% de aprobación. Su credibilidad también ha ido disminuyendo y se sitúa en el 29% en el mes de mayo
Y la aprobación a su actitud y forma de ser baja al 27%. El gobierno también ha registrado bajas considerables en el manejo de varias áreas de su gestión. La vialidad, la educación, la salud y la vivienda alcanzaron puntajes superiores al 70% y se han situado alrededor del 50% durante el año 2016, estas áreas, pero han recibido menores calificaciones, por ejemplo, el manejo de la economía y sobre todo lo que tiene que ver con el emprendimiento y con la creación de empleo, que tiene solamente el 17% de aprobación. Resalta que la población pide que haya un cambio. 77% de la población pide que haya un cambio. Y especialmente en el manejo de la economía, con el 84%. Ahora vamos a ver ya los datos capaz de que ustedes puedan pues ver cómo es lo que se ha presentado a lo largo de todos los años. La aprobación a la gestión del presidente, como les decía hace un momento, comenzó con el 73%, un registro inédito que llega hasta mayo 13, 63, mayo 14, 60, mayo 15, 51, pero por ciento y en mayo del año 16 baja al 35%. El 58% no aprueba y un 7% que no manifiesta opinión. Entonces esta es una baja considerable, que es prácticamente que baja en un 50, más de un 50%, pero después de 9 años de gobierno. La credibilidad en la palabra del presidente también registra una baja desde el 68% cuando inició su gestión, y aquí vemos pues que es una curva que, más bien es una curva, casi una línea horizontal en los 7 años primeros de gobierno, y hay un descenso desde mayo del 2013 hasta el 29%, un descenso realmente considerable en el año 2000 y a mayo del año 2016. Recuerdo, por favor, que la aprobación a la gestión tiene 35. La credibilidad tiene el 29, la credibilidad. Y la forma de ser del presidente, o sea, la actitud, cómo es lo que el presidente se refiere a toda la gente, es lo que es menos aprobado, que tiene el 27%. Esto sí hemos visto que hemos visto a lo largo de los años que ha tenido un cierto vaivén, ¿no? 65, 38, nuevamente hasta el 41, 54, pero desde mayo de 2013 tiene una baja paulatina hasta el 27%. O sea que el 67% de la población, las 2/3 partes de los ecuatorianos, no aprueban la forma de ser, la forma de actuar, la forma como se refiere a los demás. El nivel de agrado, hemos también medido el nivel de agrado que tiene el movimiento Alianza País y cómo es lo que se presenta y se ha presentado a lo largo de todos los años. En octubre del año 2006, cuando fue la elección de la primera vuelta, tuvo un 21%, poco menos que el presidente. En noviembre del 2006, que fue en la segunda vuelta, tuvo el 46%. Su mayor aprobación de Alianza País fue en el año 2013, cuando el presidente nuevamente fue electo. Y ha tenido una baja desde entonces, ¿no? Llegando al 24% de aprobación, de agrado de la población respecto del movimiento Alianza País. Entonces, también vemos que ha habido una baja. Fíjense que el presidente Correa de todas maneras tiene un nivel de aprobación de su gestión superior a lo que tiene el
su movimiento político. 35% tiene el presidente de nivel de aprobación y su partido tiene el 24%. O sea que él tiene mayor fuerza de aprobación frente a la población. ¿Sí? ¿Cuál fue la votación que recibió el presidente? Esto también dice mucho de cómo es lo que la población ha respondido frente a las candidaturas del presidente Correa. Y luego medimos la intención de voto al momento. El presidente tuvo en octubre, cuando fue su elección en primera vuelta, que tuvo el segundo lugar después de Álvaro Noboa, tuvo el 22.8%. Estos son resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral de entonces. En noviembre del 2006 tuvo el 56.7% y con eso ganó la presidencia de la República. Nuevamente se convocó a elecciones presidenciales después de que fue aprobada la Constitución de la República y tuvo el 52%. En febrero, en la primera reelección, el presidente tuvo el mayor puntaje, la mayor votación del 57% de votos válidos. En mayo, cuando las elecciones de alcaldes, la intención de voto ya, en este caso del presidente, bajó al 44%. Ustedes también deben recordarse que en febrero del 2014 el movimiento Alianza País tuvo una baja muy grande, alcaldes que se eligieron de otros partidos y que no alcanzó el movimiento Alianza País, el triunfo que había obtenido en los años anteriores. Y vemos que la intención de voto del presidente Correa, esto ya son intenciones de voto, o sea, ya es un resultado de encuesta, bajó al 44 en mayo, 37 en mayo del año pasado, y ahora está en 28%. Si el presidente fuese candidato, en este momento recibiría el 28% de intención de voto. Tómense en cuenta, desde luego, que el presidente ha manifestado por varias ocasiones de que no va a ser candidato. La Constitución, ya con su reforma, de parte de la Asamblea Nacional, tampoco permite que haya una reelección del presidente. Pero, sin embargo, aunque hayan esas consideraciones, la población votaría en un 28% por el presidente Correa. Una votación superior a la que tuvo cuando él iniciaba la política en el país. Ahora veamos la aprobación a la gestión del gobierno por áreas. ¿Cómo es lo que ha cambiado la aprobación a la gestión del gobierno? Lo mejor calificado en el año 2010, ya después de 3 años de gestión, fue la vialidad. La construcción de vías, caminos y carreteras alcanzó el 75% de aprobación, que es lo que mejor ha calificado a la población a lo largo de todo el gobierno. La educación, la salud, la vivienda han recibido las mejores calificaciones, pero que han ido disminuyendo en esa apreciación de la población a la gestión, ¿no? Por ejemplo, la construcción de vías bajó del 75 al 64 y ahora en mayo tiene una calificación del 58%. O sea, ha bajado pues la calificación prácticamente en 17 puntos. La educación 62, salud 59, carreteras 58. El manejo de los desastres naturales, específicamente el manejo del terremoto y sus consecuencias, tuvo una calificación del 52%. No tuvo una calificación tanto como tiene la educación, la construcción de carreteras. Y vamos a ver después cómo es lo que la población se pronuncia respecto de las decisiones tomadas por la Asamblea y por el presidente, de leyes, de reformas
justamente para enfrentar el terremoto, que tiene el 31 de calificación. Las medidas tomadas o cómo actuó el gobierno frente al terremoto tuvo una calificación de 52, pero en lo que se refiere a las decisiones, incremento de impuestos, de otras medidas de tipo económico, como una hora, o como es el aporte de los funcionarios que ganan más de $1.000 en adelante, tuvo un 31% de aprobación. El manejo de la obra de vivienda, ¿no?, de 59 bajó a 48, prácticamente todas las áreas de gestión del gobierno han bajado. El control del narcotráfico es el que mejor se ha mantenido. De 46 bajó 44 y ahora tiene 45. La población ve que el control del narcotráfico tiene una aprobación, yo diría, pues bastante aceptable de parte de la población. El combate a la delincuencia, la inseguridad también tiene pues una calificación baja con relación a lo que aspira la población. La población aspiraría que sea una gestión mucho mayor. La libertad de expresión considera que no está bien manejada. Ha disminuido del 45 al 35%. Se considera que cuando se hace una evaluación de los gobiernos, todo aquello que está por debajo del 50% no es aprobado, no es aceptado por la población en general. La justicia tiene una calificación de 34. El combate a la corrupción, 30%. O sea, la gente quisiera, la población quisiera que el control de la corrupción sea mucho mejor manejado. Y cada vez ve de que es una práctica que no tiene justamente la aprobación de la población. El manejo del terremoto en cuanto a impuestos, leyes y otros, como ya mencioné hace un momento, tuvo un 31%. El manejo de la situación económica del país, que tuvo una aprobación del 45%, ahora tiene 31%. Es una calificación que no es, según la población, pues no es una calificación aceptable, sino más bien es una calificación que está por debajo de lo que debe ser considerado aceptable. El emprendimiento, o sea, la forma como puede darse la oportunidad de la creación de empresas, de la ampliación de lo que es la formación en general de empresas y de lugares para poder trabajar, tiene una calificación de 23. Y la generación de empleo viene a ser lo que recibe la menor aprobación de toda la gestión gubernamental. Tiene 17 puntos de aprobación. Este es un panorama que nos indica exactamente cómo piensa la población, de la forma como se ha comportado el gobierno a lo largo de los años y cómo está en este momento cuando se cumplen pues, los 9 años de gobierno. Y bueno, ¿y el país va por buen camino o por mal camino? La línea verde es la que nos indica si el país va por buen camino o por mal camino. En el año 8, al primer año de gobierno, decía el país va por muy buen camino, muy buen camino, 66%. Y se mantuvo realmente hasta el año 14 por sobre 60 puntos, para el año 15 bajar al 47 y ahora solamente el 24% de la población considera que el país va por buen camino. El mal camino tenemos 69% y un 7% que pues no da una respuesta al respecto. ¿Y cómo se siente usted? Le decimos al ecuatoriano. ¿Optimista o pesimista? ¿Por qué? ¿Cómo cree que va a ir el país? ¿Mejor? ¿Igual? ¿O va a estar en una situación peor? Y vemos que el optimismo, que estaba en el año 8 con el 61%,
Ese optimismo, que incluso en el año 13 subió al 65%, ahora vemos que ha tenido una baja y es del 26%. La cuarta parte de la población ecuatoriana se siente optimista respecto del futuro, o sea, está pesimista en cuanto a lo que podría suceder. Los cambios últimos en la economía, que traen incluso las cifras oficiales, dicen que está el país en una situación difícil. El 28% dice aquí las cosas seguirán igual, nada pasará, ¿no? Y un 40% dice estamos en una situación grave y las cosas en el país van a empeorar. ¿Y cuáles son los principales problemas? ¿Qué es lo que creen que más afecta al país? Vemos que el que ha sido permanente como problema permanente es el problema que tiene que ver con la situación económica, con la carestía de la vida, con el incremento de los precios, con el incremento de los impuestos, que se ha mantenido por sobre el 20% y ahora está en el 26%. Y al mismo tiempo viene el problema del desempleo, la falta de empleo. Ya vimos hace un momento cómo pensaba la población al respecto. Y tenemos que, si en el año 7 tenía 22%, ahora vemos que el 24% ha aumentado. La población considera que uno de los principales problemas que tiene que resolver es el problema del empleo. Otro problema que también menciona la población es la inseguridad y la delincuencia, que también pues es fruto de la situación, en muchos casos, de la situación económica. La gente se desespera seguramente porque no tiene dónde trabajar y viene la inseguridad, viene la delincuencia, que tiene una calificación del 16%. Ahora se sitúa también entre los principales problemas el problema del terremoto y sus consecuencias, que tiene 10%. Y viene un aspecto que la población insiste que tiene que hacerse lo posible para corregir y para detener, que es la corrupción, el control de la corrupción. Y cuando se habla de la corrupción, no solamente es en el sector público, sino también en el sector privado, porque es en los dos sectores en donde se hace presente la corrupción. La drogadicción, 6 puntos, la falta de servicios básicos, que tiene alrededor de un 6%, la población siempre espera de que los servicios básicos sean mejor manejados. Pone camión con un problema nacional, con un problema importante que tiene que ser tomado en cuenta, es el manejo de la libertad de expresión. Tiene que haber una libertad de expresión que permita que los ecuatorianos conozcan a través de los medios el desenvolvimiento que tiene el país. Tiene un 3% como los principales problemas que ve la población. La población tiene una lógica muy grande cuando hace justamente una reflexión de qué es lo que está sucediendo en el país. Y bueno, entonces, la dirección de la economía del país, ¿va en una dirección correcta o en una dirección incorrecta? Dicen que va correcta. El 37% del año 15, ahora 19% dice que va correcta. Y el 77%, más de las 3/4 partes de la población, considera que la economía no va en una formación, en una vía correcta, sino que tiene que ser mejor manejada. ¿Sí? El gran problema del empleo. La situación del empleo de un año a esta parte, medio año a esta parte, ha empeorado enormemente. De lo que estaba en un 50% que estaba empeorando, ahora el 71% de la población dice que la situación del empleo ha empeorado, que sigue igual, que no ha cambiado, dice un 22%, y solamente un 5% de la población dice que el empleo ha mejorado. Ahí está el grave problema que tiene realmente el país en este momento. ¿Usted conoce de quién ha perdido el trabajo en los últimos 3 meses? Sí,
63% dice que sí conoce de quién ha perdido su empleo. ¿Sí? Y conoce de alguien cercano que no puede encontrar un trabajo fijo. Mire, esto nos dice lo que vive la población en el día a día. Sus jóvenes, hombres, mujeres, población de mediana y más edad, que no tiene trabajo. Y un 76% dice que pues no puede encontrar un trabajo. El que contestó en la encuesta dice, sí conozco de alguien que está buscando trabajo y que no encuentra. 76%. Bueno, aquí pusimos algo que tiene que ver con cómo es lo que se comporta la población o qué es lo que opina respecto de la política, si se considera que son de izquierda, de derecha, en fin. Y resulta que la mayor parte de la población no tiene una tendencia política. La población analiza el problema nacional. No se alinea a una tendencia. La izquierda tiene 18%, la derecha también tiene 18% y en el centro 14%. Prácticamente un 51% de la población dice, pues no hable de política. Yo quiero hablar de los problemas del país, de mis problemas y de cómo resolverlos. ¿Y qué debe hacer aquellos que no están con el gobierno? Dice, lo que debe hacer la oposición es unirse. Y de ahí que sale el candidato que va a resolver el problema del futuro. Y el 61% dice, no, los candidatos por sí solos deberían presentar cuáles son las soluciones y qué es lo que van a ofrecer al país para que supere la situación crítica por lo que está pasando. Pero entonces, ¿el país debe seguir por el mismo camino o necesita cambios? Mire, 84% de los ecuatorianos piensan que el país necesita cambiar. 84% de la población dice que necesita un cambio. Mantenerse en el mismo camino dice solamente el 14%. Eso es lo que se puede observar ahora que estamos con un gobierno que está cumpliendo sus 9 años. Bien, esto es la opinión de la población. Solamente voy a pasar rápidamente cómo es lo que la población tiene una opinión y cómo tiene una alta coherencia con lo que señalan las cifras económicas. O sea, no es una cuestión que la población dice de memoria. La población habla lo que siente. La población dice lo que ha habido en los últimos años y qué es lo que se debe cambiar. El Producto Interno Bruto mide toda la producción del país. En el año 2000 era apenas de 18%, cuando inició el gobierno era de 51% y ahora es de 100.000 millones. O sea, un crecimiento enorme de la economía, al punto que ha tenido un incremento de 210% en todo el periodo que estamos analizando. O sea, el país es otro. El país ha cambiado. Pero bueno, vamos a ver, ese cambio ha repercutido en la solución de los problemas de la población. La población dice que no. La población dice que tiene que cambiar. Si estaría la población contenta con este gran salto, diría, esto tiene que continuar. El 84% dice que no. Sigan. Pasemos este resumen. El PIB per cápita, entre el año 2000 a 2006, se incrementó en el 115%. En cambio, desde el año 2006, promedio, al promedio de lo que va el gobierno, más bien ha bajado en un 13%, pero en términos constantes. O sea, sin tomar en cuenta la inflación. La tasa de crecimiento del PIB, con todo lo que se ha recibido, con todo lo que ha habido en el país,
La economía debía haber crecido, dice el ecuatoriano. Pero ¿qué dicen las cifras? No es así. El país, sobre todo, desde el año 2011, es donde viene teniendo una crisis, que aquí se la pinta gráficamente. 8, 6, 5, 4, menos 0.3% en el año 15, y para el año 2016 hay la proyección de organismos internacionales que va a bajar al 4,5%. Esta es una pendiente que los ecuatorianos la sienten. Esa es la crisis. El año de menor crecimiento en el país, desde el año 2000 a esta parte, fue el año 2004. Es cuando el país tuvo el 8% de crecimiento de la población, aquí tiene un poco menos del 8%. Esto lo sienten los ecuatorianos. ¿Sí? El presupuesto general del Estado, entre el año 2000 y el año 2006, el presupuesto del Estado fue agrupando todo año por año, de 45,000 millones de dólares que tuvo el Estado para poder realizar su obra, su atención a la población. Desde el año 2007 hasta el año 2016 es de 253,428 millones de dólares. Esto es lo que ha dispuesto el gobierno, que hoy cumple 9 años, para poder hacer la obra, para poder atender los problemas nacionales, y que lógicamente se observa que hay un cambio en todas las ciudades, las carreteras, las escuelas, pero el precio de esa construcción es lo que siente la gente y pide que haya un cambio actualmente. Pero vale la pena tener en cuenta estas cifras. ¿Sí? En el año 2007 había 1.504.000 personas que no tenían un empleo adecuado. Ahora son 2.100.000. Los subempleados en el año 2007 eran de 1.156.000. Ahora son de 1.348.000. Y el desempleo en el 2007 era 317.000 personas. Ahora es de 449.000 personas que no tienen un empleo adecuado, que están subempleados o están desempleados. Se acerca a los 4 millones de personas que están en esta situación. ¿Sí? En el año 2007 el desempleo, subempleo y empleo inadecuado era de 2.977.000, y ahora es, como dije hace un momento, de casi 4 millones de personas. Esta es la situación que dibuja aquello que menciona la población como gran problema, el del empleo, el problema de que no encuentran trabajo. Y la población califica a esta gestión solamente con el 17% de aprobación. De acuerdo al último mes, estas son cifras oficiales, los desempleados fueron 166.000, el incremento en un año de 166.000 desempleados, 362.000 subempleados y algo menos el desempleo inadecuado. ¿Sí? El salario, ahora, ¿y cómo está el pago? En el año 2000 el sueldo básico era de $57. En el año 2006 subió en un 180%, $160. El año 2007, 170, y subió en el 115%, frente al 180% que subió el salario entre el año 2000 y el año 2006. Ahora está pues en 366.
O sea que el incremento de los sueldos y salarios antes del gobierno es superior en porcentaje al que se observó durante este gobierno. ¿Sí? Estas son cifras que también nos ha parecido a nosotros que era interesante conocer. Y la inversión extranjera. Una de las formas de hacer crecer a un país, de tener mayores recursos, es la inversión extranjera directa. Vamos al siguiente cuadro. Y tenemos que en el promedio de la inversión extranjera, pues en el periodo 2001-2006 fue de 633 millones y en el periodo 2007-2015 fue de menos que el anterior periodo, fue de 609 millones de dólares. Comparando con el panorama internacional, tenemos que en Colombia la inversión fue de 16.000 millones y en el año pasado 12.000 millones frente a 609 en promedio del país. Y en el Perú de 7.700 millones frente al promedio de 609 millones. O sea, es una diferencia abismal que pasa, que en Colombia tienen 20 veces más y en el Perú tienen más de 10 veces más inversión que la que tiene el Ecuador. ¿Sí? Claro que el precio del petróleo es lo que también ha tenido un incremento muy grande. En el año 2007 de 72 superó, incluso llegó a los $100, alrededor de 90 y pico de dólares, 90 y más dólares entre el 2011 y el 2014, y en el 2015 bajó a 53 dólares. ¿Sí? Pero esta es la parte que también vale la pena analizar. El precio promedio entre el 2001 y 2006 fue de 41 dólares. Y la producción promedio fue de barriles de 171.000 dólares de barriles diarios. El precio promedio en el periodo de gobierno es de 82 dólares, con una producción de 187.000 barriles. El precio varió en el 99%, pero la producción solamente en el 9%, con un incremento del precio del 99%, la producción solamente fue del 9%. El país no es una isla en el mundo, exporta e importa. Aquí es donde se ve también la capacidad del país para poder justamente pues comerciar en el resto del mundo, con importaciones y exportaciones. La diferencia entre exportaciones e importaciones es lo que nos dice la balanza comercial. Y tenemos que la balanza comercial, o sea, favorable, cuando las exportaciones son menores que las importaciones, se tiene una balanza comercial favorable. En el año 2007 fue de 1.426 millones de dólares favorable. Pero esta favorabilidad de la balanza comercial, mire, desde el año 2009 en adelante, ha sido totalmente negativa, al punto que la balanza comercial llega a registros no observados en el pasado de 2.130 millones de dólares. Frente a todo el crecimiento del país, frente a todos los recursos, claro que surge la pregunta, ¿no fuimos capaces de producir todo lo que era posible para que nuestras exportaciones sean superiores a las importaciones? No fuimos. Y aquí vemos, ya es en el año 2001 a 2006, fíjense, cuando no teníamos un ingreso tan alto como lo tuvimos, un presupuesto como lo tuvimos en los 9 años de gobierno, entre el año 2001 al 2006, la balanza comercial fue positiva en 2.229 millones, agregando los 5 años. En cambio, entre el 2005 y el 2007 y 2015, tenemos que
ha sido negativa en menos 4.503 millones de dólares. Es indiscutible. No puede negarse que el Ecuador tiene nuevas facetas. Cuando llegan personas del exterior, se encuentran con un Ecuador diferente, un Ecuador que tiene mejores carreteras. Las ciudades han avanzado. Pero esto nos hace, la población piensa, ¿a qué se debe? De que no fuimos suficientemente capaces de producir todo lo que era posible y tener una balanza comercial negativa. Por otro lado, el terremoto descubrió una serie de facetas que estaban ocultas, que es la pobreza en la que realmente viven muchos sectores de la población. La población, cuando ve lo que presentan los medios, y por eso los califican tan bien, porque han presentado al Ecuador y al mundo de cómo es la realidad, cuál es la realidad del país, se observan los miles de personas, miles de hogares que viven en situación sumamente difícil. O sea que falta una atención que cubra a toda la población. Bueno, el endeudamiento pues ha sido también una de las formas como se ha incrementado la disponibilidad del país, que en el año 2007, que eran de 13.800 millones, ha subido prácticamente a 35.000 millones de dólares la deuda externa. ¿Sí? Un incremento entre el año 2001 y 2006 negativo. La deuda externa entre el 2001 y 2006 tuvo un incremento negativo del 5%, y entre el 2007 y el 2016 del 151% de incremento de la deuda externa. Esto también es un cuadro que dice mucho de cómo es lo que se ha comportado el país en los últimos años. Sí. Ahora, siempre se dice, el que nace, ¿con qué deuda nace? Cuando estábamos en el año 2006, nacían con $1.106 de deuda los ecuatorianos. Ahora nacen con una deuda de $2.115, más del doble de la deuda que tenían en el 2006. Entonces, esto es algo que, pues, la población a veces nos piden esta información, y por eso es que la entregamos a través de los medios. ¿Sí? Indiscutiblemente, la pobreza en el Ecuador ha disminuido considerablemente, y este es un resultado, porque tendríamos que decir cuál es el costo de haber hecho lo posible para bajar la pobreza. Todo lo que hemos observado, la cantidad de recursos nacionales e internacionales que han venido en el país, ha hecho claro que cuando estaba en 35 o 37% la pobreza en el país, se ha reducido al 23%. Esto es un indicador que sitúa al Ecuador frente al resto del mundo en una situación bastante favorable. Y la pobreza extrema, que bajó del 16.9 prácticamente a la mitad, al 8.5%. Este es un indicador que debe resaltarse, porque es un hecho de que la población está mejor servida, con más agua potable, con más luz eléctrica, con mejores viviendas, pero también cuando nosotros tenemos los grupos vocales, reuniones analíticas, la población, sobre todo el área rural, dice, pero nos faltan los caminos vecinales, nos falta todavía el servicio, nos faltan técnicas agropecuarias para poder realizar o para obtener una mejor producción. El gasto público, pues como ya dijimos, subió de $6.000 millones a $14.000 millones. ¿Sí? Y el gasto público per cápita pues ha subido de 634 a 1.483 millones. $1.000, son dólares. ¿Sí?
El optimismo, pues desgraciadamente ha disminuido, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y se observa que, de acuerdo a las cifras que vimos hace un momento, el pesimismo es uno de los mayores que se observan en todo el mundo. ¿Sí? Hasta ahí. Bueno, esa es la información que queríamos entregarles. Espero que haya sido de interés y que podamos justamente llegar a toda la población a través de ustedes, que, como ya mencionó hace un momento, cuando se hace una evaluación, por ejemplo, del terremoto, cómo agradece la población a los medios, porque si no sería la participación directa de los medios, difícilmente se habría podido conocer en el país y en el exterior la realidad de una desgracia tan grande que sufrió el país. Doctor, una pregunta, dos en realidad. ¿Cuál es el, Siga nomás, siga. ¿Cuál es un poco el análisis que ustedes hacen, más allá de las cifras como tal, de los porcentajes, el análisis que ustedes hacen por estos cambios porcentuales que van a la baja en los últimos años? ¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿Qué es lo que está sucediendo con el gobierno nacional para que se registren estas cifras a la baja, esta tendencia a la baja desde el año 2010, 2012 hasta el 2016? Eso como primera cosa. Y segundo, sí, un poco el manejo o la coordinación, planificación o no haber tenido los recursos en primera instancia para actuar rápidamente, sino esperar recursos del exterior, un poco influyó también para que las personas en esta encuesta, pues su registro sea un poco contrario al gobierno. ¿Se influyó algo la catástrofe del 16 de abril para que esta tendencia siga a la baja? Bueno, primero pues que, como decía al inicio de la exposición, la población tiene una lógica muy grande. Cuando se ven las cifras oficiales, los indicadores nacionales tienen una correlación sumamente alta al comparar con lo que piensa la gente. La gente dice que tiene el problema económico, el problema de desempleo, el problema del emprendimiento, y las cifras nos dicen lo mismo. No hay suficiente emprendimiento. Al ver la balanza comercial, no ha habido la producción nacional suficiente como para hacer que las exportaciones superen a las importaciones. De haber habido un recurso muy bien dirigido, no solamente a lo que se exhibe. ¿Qué es lo que se exhibe? Las carreteras. Se exhiben las escuelas, pues que puede ver toda la gente. Pero no se exhibe lo que está al interior del país. Lo que ha hecho falta es una atención al interior del país, a ese productor, a ese campesino, al que hace posible que se incremente la producción. Y por eso es que las exportaciones bajan, porque no hay suficiente exportación, no hay suficiente producción. Al ver los resultados, digamos, lo que se observa como resultado del terremoto, miles de personas que viven en la extrema pobreza, con casas que no son hechas de acuerdo a lo que dice la técnica. No se ha construido la vivienda para que pueda resistir los sismos. Se ha hecho una vivienda tal vez para que simplemente pueda resistir el día a día, mas no para que pueda resistir una crisis como la que está viviendo actualmente el Ecuador. Estos datos tengo que aclararles que no son datos que vienen como consecuencia de lo que pasó con el terremoto. Por eso presentamos toda la secuencia histórica. Usted ve cómo dice la población: necesitamos un cambio, pero no ahora, es antes. El liderazgo del presidente Correa es indiscutible. De no haber habido un liderazgo como lo tiene el presidente, su aprobación no habría tenido una línea horizontal como la tiene entre el 55 y 60%. Pero no solamente el gobierno hace una persona, el gobierno hace equipos de personas y hace también la conjunción de lo que es el sector público y de lo que es el sector privado. Por eso pide a la población que ante una situación difícil, sean los políticos que quieren llegar a ser los primeros mandatarios quienes digan qué van a hacer para resolver la crisis. La gran pregunta que plantea la población a los nuevos líderes: ¿y cómo van a resolver
el problema del futuro ecuatoriano, del futuro de economía del país. Y eso yo creo que es una pregunta que está permanentemente realizando la población, haciendo la población a quienes quieren volverse líderes. Señala usted que el 84% de la población dice que necesita cambios. ¿Cambios de qué tipo? ¿En qué áreas? Especialmente en el manejo de la economía, que es lo que menciona la población, y lo que se refiere al emprendimiento, a la formación de empresas, no solamente las empresas grandes, empresas pequeñas, medianas, la pequeña empresa es la solución, el apoyo al artesanal, el apoyo a todos aquellos que tienen posibilidad de poder dar el empleo a 1, 2 o 3 personas. Es un efecto multiplicador la formación de una empresa, desde una empresa pequeña, mediana y gran empresa. La población da justamente una sugerencia sumamente clara. Necesitamos cambiar. No dirigir toda la atención a todo lo que es visible. Dirigir a todo incluso a que no se puede observar. ¿Y qué es lo que no se puede observar? A esa gente que ahora se ve que vive en la mayor pobreza, al campo. Retener a la población en el campo. Retener a la población en su lugar donde puede producir, en el campo agropecuario, en el campo artesanal, en el campo de la pequeña industria. El Ecuador tiene las más grandes facilidades de poder avanzar. Y es el momento, yo creo que la crisis está diciendo, es el momento de avanzar, es el momento de avanzar. Pero entonces el 84% es mayoritariamente un cambio económico, ¿no se mencionó cambios políticos o algo así? La gente dice, no somos políticos, somos personas que necesitamos líderes que sepan manejar al país. Por eso les presentamos ese resultado. La gente no espera de que la oposición dé la solución. La solución deben dar aquellos que están capacitados para manejar el país. La gente dice, no es la oposición la que va a solucionar al país, la que va a resolver la crisis. Lo que tiene que hacer es dejar en libertad para que todos digan cómo es lo que podrían resolver el problema que se viene al país. Si se está proyectando un decrecimiento del 4.5%, eso es gravísimo. La guerra anunciada no mata gente. Estamos frente a una guerra anunciada de una crisis, de un decrecimiento del país, entonces tenemos que buscar la forma de salir adelante. Y de acuerdo a su criterio hay, por ejemplo, desde el movimiento de gobierno, perfiles de candidatos que ya se habla, Lenín Moreno, Jorge Glass, el análisis del cambio que usted nos señala y de las cifras que nos ha mostrado, ¿qué criterio le puede dejar a la ciudadanía teniendo en cuenta también que se ha mostrado lo que usted señala que la oposición tampoco sería la solución? Más o menos, ¿cuál sería el perfil ya o la intención de voto para estas próximas elecciones? No presentamos nosotros resultados de intención de voto porque el país en este momento está en una fase tal de que está buscando justamente cuáles serían los candidatos apropiados para poder manejar el país. Sería muy, tal vez poco responsable en este momento presentar cifras de intención de voto y por aquí es lo que se tiene que ir. Yo creo que cada movimiento, cada partido, cada agrupación política y social debe tomar en cuenta la situación que está viviendo el país para poder delinear las soluciones que son las más aconsejables para salir de la situación difícil. Los partidos incluso son aquellos que tienen que darse cuenta que hay que cambiar. Ellos son los primeros que tienen que comenzar en ese sentido. Gracias. Muy bien, pues. Espero que haya sido de interés. Muy bien, gracias.